Érase una vez, en un rincón olvidado en los densos bosques de Pine Creek, un antiguo campamento yacía abandonado desde hacía décadas. Había sido el sitio preferido de los adolescentes locales y las familias que buscaban escapar de la vida de la ciudad. Con su hermoso lago, sus altos pinos y sus cabañas rústicas, era el destino perfecto hasta que dejó de serlo. Nadie sabía a ciencia cierta por qué el campamento Hollow Pines cerró de forma abrupta una noche de verano hace unos 40 años. Aquella última noche, las pocas personas que trabajaban allí, guardabosques, cocineros, algunos consejeros, desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, el lugar quedó desierto, envuelto en silencio y misterio. Los habitantes del pueblo vecino decían que en la noche, cuando la niebla se asentaba en el bosque, se podían oír gritos lejanos, susurros y el eco de risas distantes. Los más supersticiosos afirmaban que el campamento estaba maldito, y pocos se atrevían siquiera a acercarse. A pesar de las advertencias, un grupo de adolescentes decidió acampar allí. La líder del grupo era Maya, una joven valiente y algo imprudente, que había oído la historia del campamento y estaba decidida a probar que eran solo leyendas. La acompañaban 4 amigos: Lucas, un chico reservado y amante de la fotografía; Carla, una chica nerviosa pero curiosa; Andrés, siempre en busca de adrenalina; y Sofía, la escéptica del grupo, que solo iba para vigilar a los demás. Llegaron al campamento al anochecer y, en cuanto vieron las cabañas en ruinas y el lago oscuro y estancado, los 5 sintieron un escalofrío. Maya lideró la marcha con paso firme, sin dar señales de temor. «Vamos, no sean gallinas», bromeó, mirando de reojo a sus amigos. Instalaron sus tiendas en el claro junto al lago, encendieron una fogata y comenzaron a contar historias de terror. La noche avanzaba y el ambiente se tornaba cada vez más pesado, la oscuridad era espesa, y los sonidos del bosque parecían acercarse cada vez más. Cuando la medianoche estaba cerca, Sofía sintió la urgencia de ir al baño y se adentró en el bosque, un poco apartada del campamento. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó un crujido detrás de ella. «Chicos, esto no tiene gracia», murmuró, convencida de que alguien la seguía. Pero al voltear, no había nada. Aligeró el paso, y entonces sintió un frío inhumano, como si algo helado y oscuro la estuviera rodeando. Se apresuró a volver al campamento, pero en cuanto llegó, algo en sus ojos había cambiado. Parecía distante, con la mirada perdida. Los demás notaron que Sofía estaba extrañamente callada, pero decidieron no presionarla. Sin embargo, desde ese momento, cosas inexplicables comenzaron a suceder. Primero fue Andrés. Estaba a punto de quedarse dormido cuando oyó unos pasos alrededor de la tienda. «Sofía, Lucas, ¿es uno de ustedes?», preguntó, pero nadie contestó. Abrió la tienda y salió, mirando alrededor, pero solo encontró oscuridad. De repente, escuchó un murmullo detrás de él, como una voz tenue que lo llamaba desde la orilla del lago. Caminó en dirección al sonido, hipnotizado, como si algo lo atrajera. La niebla cubría el agua, y a medida que se acercaba, pudo ver una silueta en el lago. Era una figura que se balanceaba suavemente, de espaldas. La niebla se disipó por un momento, revelando que era una niña pequeña, vestida con un camisón antiguo. Andrés se detuvo, paralizado por el miedo. La figura volteó su cabeza, mostrando un rostro sin ojos, y de su boca salió un susurro: «Ayúdame», el joven gritó y retrocedió hasta caer al suelo. Sus amigos salieron corriendo de las tiendas y lo encontraron temblando, con la mirada perdida en el lago. A partir de esa noche, el ambiente se volvió aún más siniestro. Carla escuchaba voces en sus sueños, como si alguien le susurrara palabras en un idioma extraño. Lucas comenzó a tomar fotos al azar, como si algo lo obligara a capturar cada rincón del campamento. ¿Y Sofía? Sofía parecía cada vez más ausente. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo, y había momentos en los que se quedaba mirando al lago, como si algo en sus profundidades la llamara. A medida que los días pasaban, el grupo comenzó a discutir cada vez más. La tensión crecía, y el miedo se apoderaba de todos. Una noche, Maya decidió que era suficiente. Les dijo a todos que iban a empacar y regresar al pueblo al amanecer.
pero al despertar, se encontraron atrapados. La niebla se había espesado tanto que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Intentaron orientarse, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor, como si los árboles se movieran, cerrándoles el paso. Los senderos que antes eran claros estaban ahora llenos de ramas caídas y zarzas. Desesperados, decidieron regresar al campamento, esperando que la niebla se levantara. Mientras caminaban de vuelta, Lucas, que llevaba su cámara al cuello, tropezó y cayó. Cuando intentó levantarse, notó que su cámara había tomado una foto por accidente. Al revisarla, vio algo que lo dejó helado. En la imagen, a sus espaldas, había una figura oscura, alta y delgada, observándolos desde entre los árboles. Mostró la foto a los demás, y todos sintieron el mismo escalofrío. Esa noche, ninguno pudo dormir. Estaban agotados, atrapados en un lugar que parecía cambiar a su alrededor y aterrorizados por la figura que acechaba en las sombras. A medianoche, un grito desgarrador los despertó. Era Sofía. Estaba de pie junto al lago, señalando algo en el agua. «¿Lo ven? Ahí está aquí», gritaba, mientras sus amigos corrían hacia ella. Al llegar, la vieron mirando el agua, con una expresión de puro terror. Entonces, lo vieron también. En el reflejo del lago, un rostro los observaba desde el fondo. Era la misma niña que Andrés había visto antes. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían querer devorarlos. Pero no era solo la niña, otras figuras comenzaron a aparecer en el agua, como si almas atrapadas en el lago intentaran salir a la superficie. En un intento desesperado por escapar, comenzaron a correr hacia el bosque, pero la niebla y las sombras los rodearon. A lo lejos, oían risas distantes, susurros y el eco de gritos que parecían venir de todas direcciones. Uno a uno, fueron cayendo en un pánico absoluto, sintiendo como si el bosque y el campamento los estuvieran atrapando. Finalmente, Maya tomó la mano de Lucas y le susurró: «Si no salimos juntos, nunca saldremos». Se armaron de valor y comenzaron a avanzar, sin detenerse, sin mirar atrás, ignorando las sombras y los susurros que intentaban desviarlos. Después de horas de caminar, finalmente vieron la luz del amanecer a través de los árboles. Exhaustos, lograron salir del bosque y llegar al pueblo. Pero algo en ellos había cambiado. Nunca hablaron de lo que vieron esa noche, ni de los rostros en el lago. Sin embargo, las pesadillas los acompañaron durante años y siempre sentían que algo los observaba desde la oscuridad. El campamento Hollow Pan sigue ahí, envuelto en silencio y misterio, esperando a los que se atrevan a desafiar sus sombras. Y aunque los habitantes del pueblo advierten a los curiosos que se mantengan alejados, algunos aún insisten en que, en las noches de niebla, se pueden oír risas y susurros, como un recordatorio de aquellos que nunca lograron salir. Era el último verano de la secundaria, y el grupo de amigos había decidido despedirse de esos años con una acampada junto al lago. El lugar, el campamento de Lakewood, llevaba abandonado años. Su reputación estaba envuelta en leyendas de desapariciones y sucesos extraños, pero ellos no temían las historias. Al contrario, pensaban que era el lugar perfecto para vivir una aventura. La noche que llegaron al campamento, el viento soplaba con una fuerza inusual, sacudiendo los árboles y produciendo silbidos que parecían lamentos en la oscuridad. Las cabañas, aunque en ruinas, conservaban un aire nostálgico de un tiempo en que el lugar estuvo lleno de vida y risas. El grupo, conformado por 5 amigos inseparables, decidió instalarse en la cabaña más grande, cerca del lago. Uno de los chicos, Marcos, era el más atrevido del grupo. Dicen que este lago tiene una leyenda, comenzó mientras encendían una fogata. Cuentan que hace muchos años, una joven llamada Camila desapareció aquí. La encontraron después de días de búsqueda, flotando en el lago, pálida como una hoja de papel. Algunos dicen que fue un accidente, otros, que algo la empujó al agua. Todos rieron, aunque una chispa de inquietud encendió en sus miradas. Claudia, la más escéptica, bufó. ¿Y qué esperas? Que venga un fantasma a tirarnos al lago. Pero conforme la noche avanzaba, los ruidos se intensificaban.
Las ramas crujían, las sombras parecían moverse a su alrededor. Era como si el bosque estuviera vivo, observándolos en silencio. Después de cenar, uno de ellos notó una figura en el agua, al otro lado del lago. Era solo un punto oscuro que se deslizaba lentamente sobre la superficie. ¿Qué es eso?, preguntó Raúl, señalando hacia la oscuridad. Todos miraron en la misma dirección, pero el punto desapareció en cuestión de segundos. Nada, solo tu imaginación, respondió Claudia, tratando de mantener la calma. Decidieron ir a dormir, aunque todos tenían la misma sensación de que algo no estaba bien. En medio de la noche, un sonido los despertó. Era un chapoteo, como si alguien o algo se estuviera moviendo en el agua. Marcos, el más curioso, decidió salir de la cabaña para investigar. Caminó hacia el muelle con una linterna en mano, iluminando la oscuridad. El lago estaba completamente quieto, como un espejo oscuro. Pero entonces, algo rompió la superficie del agua. Una mano, pálida y cadavérica, se levantó, agitando los dedos en el aire como si intentara alcanzar algo. Marcos retrocedió, asustado, pero no pudo apartar la mirada. Poco a poco, la figura de una mujer emergió del agua, sus cabellos oscuros colgando sobre su rostro y sus ojos vacíos clavados en él. Asustado, gritó y corrió de regreso a la cabaña, despertando a sus amigos. Todos lo miraron confundidos, creyendo que había tenido una pesadilla. Pero, al escuchar los mismos chapoteos que él había oído antes, supieron que algo realmente estaba ahí fuera. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Se encerraron en la cabaña, temblando, mientras oían pasos en el exterior, como si algo estuviera acechándolos desde las sombras. A lo largo de la noche, las ventanas vibraron y susurros sin origen llenaron el aire. Los 5 amigos estaban aterrorizados, conscientes de que aquella noche no estaban solos en el campamento de Lakewood. Algo antiguo y lleno de odio los había marcado y no descansaría hasta atraparlos. Los chicos permanecieron en la cabaña, abrazados entre sí, escuchando los ruidos que se intensificaban. Nadie se atrevía a mirar por la ventana, la sola idea de ver esos ojos vacíos los llenaba de terror. Los golpes en la madera y los susurros parecían rodearlos por todos lados, y un escalofrío helado atravesaba la habitación. «Tenemos que salir de aquí», susurró Mariana, apenas conteniendo el pánico. «Esto no es normal». Claudia, aunque siempre se mostraba escéptica, estaba temblando. «¿Salir? ¿Has visto lo que hay allá afuera?» «No podemos quedarnos aquí encerrados toda la noche», replicó Raúl, tratando de ser valiente. «Mañana temprano podremos irnos, pero esta cosa parece más fuerte en la oscuridad». Marcos estaba convencido de que lo que había visto en el lago no era una alucinación. ¿Y si es Camila? La chica de la que hablaban. Tal vez nunca pudo descansar en paz. ¿Por qué vendría ahora, después de tanto tiempo? Claudia replicó, pero el miedo en sus ojos traicionaba su voz. Entonces, decidieron que harían guardia, turnándose para vigilar. El primero fue Marcos, seguido de Mariana, y luego Raúl. Claudia y José trataron de dormir, pero sus sueños fueron cualquier cosa menos tranquilos. A mitad de la noche, mientras Raúl vigilaba, oyó un golpe seco en la puerta. Al principio, pensó que era el viento, pero los golpes se hicieron más fuertes, como si algo estuviera rasguñando desesperadamente para entrar. Despertó a los demás, y juntos observaron la puerta, con el corazón latiéndoles en el pecho. ¿Quién está ahí?, preguntó Raúl, tratando de sonar valiente. Un susurro bajo, casi imperceptible, respondió. «Ayúdame, por favor». La voz era débil, pero lo suficientemente clara como para hacer que todos retrocedieran. Parecía de alguien al borde de la muerte, llena de desesperación y sufrimiento. Los 5 se miraron, paralizados. «Es ella», exclamó Marcos. «Es Camila. Está aquí». Claudia lo miró con incredulidad. «¿Quieres abrir la puerta? ¿Estás loco? Eso no puede ser real». Sin embargo, el susurro continuó, esta vez más alto. «Ayúdenme, no quiero estar sola». La puerta comenzó a temblar violentamente, como si algo la estuviera empujando desde el otro lado.
Los chicos empujaron muebles contra la entrada, intentando reforzarla. Pero en cuanto lo hicieron, el ruido cesó abruptamente. El silencio fue incluso peor. Era como si el propio campamento estuviera conteniendo la respiración. Decidieron no mover ni un músculo, esperando que, si guardaban silencio, aquella presencia los dejaría en paz. Pero entonces, escucharon un sonido más escalofriante. Un leve murmullo provenía de detrás de ellos. Claudia fue la primera en girarse, y lo que vio casi la hizo gritar. En el espejo de la cabaña, la figura de una mujer empapada y con los ojos vacíos los observaba. Su piel estaba pálida y sus ropas parecían flotar, como si todavía estuviera sumergida en el agua. Su boca se movía, pero de ella no salía ningún sonido, solo un susurro tenue que parecía llenarlo todo. ¿Por qué no me ayudaron? La figura extendió una mano hacia ellos desde el otro lado del espejo, y los chicos sintieron un frío helado recorrer la habitación. «¡Corran!», gritó José, saliendo de su trance. Sin pensarlo dos veces, salieron de la cabaña y corrieron en dirección al bosque, alejándose del lago y de la figura que los acechaba. Pero el campamento, en su abandono, parecía un laberinto. Los árboles parecían moverse a su alrededor y la niebla del lago se extendía, haciéndoles difícil ver a través de ella. Después de unos minutos, se detuvieron, jadeando. Al girarse, descubrieron que estaban justo a orillas del lago, como si todo su intento de escape los hubiera traído de regreso. Ahí, frente a ellos, vieron una figura emergiendo lentamente del agua. Era la misma mujer del espejo. Camila. «Me abandonaron», dijo con una voz cargada de rencor. «Me dejaron sola». Uno por uno, los chicos sintieron como un peso frío y sofocante se posaba sobre ellos. Era como si algo invisible apretara sus gargantas, impidiéndoles moverse o respirar. Sentían su energía desvanecerse, como si Camila estuviera tomando de ellos lo que ella había perdido. Mariana, en un acto de desesperación, gritó: «Lo sentimos. No sabíamos. No sabíamos que estabas atrapada aquí». Pero la figura no se detenía. Sus ojos vacíos parecían llenarse de una oscuridad aún más profunda. A medida que se acercaba, podían sentir su odio, su desesperación y su deseo de arrastrarlos al fondo del lago con ella. De repente, Claudia recordó algo. Su abuela le había contado alguna vez que, cuando un alma atormentada no podía descansar, a veces podía ser apaciguada con una ofrenda de paz. «Necesitamos hacer algo», gritó. «Una ofrenda, una promesa». Raúl, que llevaba en su mochila una pequeña linterna y algunas pertenencias, sacó una pulsera que su madre le había dado. «Esto es lo más preciado que tengo. Por favor, déjanos ir, Camila». Uno a uno, los chicos arrojaron al lago sus objetos más valiosos, y mientras lo hacían, comenzaron a notar que el aire se volvía menos denso. La figura de Camila retrocedió un poco, como si la ofrenda calmara su ira. La niebla empezó a levantarse, y el lago, que antes parecía un espejo negro, comenzó a reflejar la luz de la luna. Camila se disolvió lentamente en el agua, sus ojos vacíos los miraron por última vez, llenos de una tristeza que hacía eco en el alma. Sin perder tiempo, los chicos corrieron de regreso al campamento, sin mirar atrás. Cuando la primera luz del amanecer asomó, ya estaban en el camino de regreso a casa, exhaustos, pero vivos. Años después, cada uno de ellos recordaría aquella noche con un estremecimiento. Habían dejado atrás algo más que una ofrenda en el lago. Habían dejado un trozo de su propia inocencia, conscientes de que algunas almas nunca encontraban la paz y de que el lago Lockwood siempre estaría esperando a aquellos que se atrevieran a perturbar su oscuridad.